¿Quieres decir algo para lo del vivo, claro? No, saludar a todos los que nos están mirando. Ya estamos en adelante por Radio Caput con Mercedes Marcó del Pont, con Lucas Olavarriaga y bueno, vamos a entrevistar a Mercedes, que es bueno, ahora vamos a hacer la presentación cuando volvamos al aire, como corresponde. Cuando vine ese de las sentipensantes me pidieron qué temas me gustaban. Tuvimos mal en no preguntarte. Tuvimos mal en no preguntarte. Está bueno eso, ¿no? Sí. Me pareció original, nunca me había pasado. Que te pregunten. Sí, que te digo. ¿Nosotros no le preguntamos a uno? A uno solo una vez. Tenés que avisar antes. Sí, tenés que avisar antes. No, habíamos leído que le gustaba tal la banda, algo así. No, bueno, Vudú. Fue a Vudú, claro. Vudú. Sí, cuando vino Vudú. Después sí, es siempre la dictadura de la Vudú. productora. Vamos, dale, es sí. como que no hay mucha discusión. Yo sinceramente no sé qué estamos escuchando. No pusieron. Dale. Bueno, son las 19:26 minutos, seguimos en Radio Caput en adelante y ahora sí, como lo habíamos anunciado, tenemos en el piso a la licenciada Mercedes Marcó del Pont. Creo que no hace falta presentarla, pero lo vamos a hacer formalmente. Mercedes Marcó del Pont es economista, presidenta de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo FIDE, presidenta del Banco Central de la República Argentina entre 2010 y 2013, fue presidenta del Banco Nación de la República Argentina entre 2008 y 2010, fue diputada nacional entre 2005 y 2008 y es integrante del partido MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. María del Carmen, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. María Mercedes, me puso. Yo vengo del desarrollismo, la verdad que hace tiempo que no milito el desarrollismo, no creo que esté mi ficha de afiliación, pero sí, efectivamente empecé mi militancia en el desarrollismo y de ahí mi corazoncito y mi cercanía con el peronismo, en términos de que bueno, siempre tuvo un espíritu frentista el desarrollismo y siempre ¿En se qué planteó... momento hiciste la transición? No, yo siempre, a ver, si me tengo que definir, yo tengo ideológicamente, la verdad es que tengo un pensamiento, sobre todo con mi profesión, ¿no? Me dedico un poco a la economía a partir de mi preocupación política y la necesidad de dar discusiones y hacer del tema de la economía y los cambios materiales de la Argentina y las cuestiones del desarrollo una forma de militancia, ¿no? Y bueno, diría que por primera vez participé en un espacio político distinto en el año 2005 cuando fui diputada nacional. Y bueno, me considero una militante del kirchnerismo. Bueno, como nosotros. Es que igualmente es medio ambiguo porque, si corregime vos si no es así, parte de este gobierno, del equipo económico del gobierno también se autodefinía como desarrollista. ¿Vos viste algún elemento de estos 3 años? Se definen como desarrollista. No, es casi una tomadura de pelo, es una falta de respeto, sobre todo en el caso de lo que fueron sus ideólogos, fundamentalmente Rogelio Frigerio Abuelo, que fue un gran pensador, un gran intelectual, comprometido siempre con las causas nacionales y populares, siempre confrontando con el neoliberalismo, siempre confrontando con la derecha, siempre confrontando con los intereses de la reacción, digamos. O sea que a mí bueno, ya no me pongo más nerviosa, pero efectivamente hay una cierta propensión de ciertos sectores, sobre todo porque más el nieto de Rogelio es funcionario de este gobierno, de hablar del gobierno de Frondizi como si tuviera algún punto de contacto con lo que se está haciendo hoy en la Argentina en términos de discusiones de industrialización, de discusiones de recuperar un Estado al servicio del desarrollo. Del rol del Estado. El rol del Estado, hablar del desarrollo, del desarrollo pensado en su momento en lo que fue en los 50, los 60, desde el ideario del desarrollismo, pero también de lo que la discusión que se daba y se da a nivel internacional, que el Estado tiene un rol imprescindible para orientar los procesos de cambio estructural, de transformación productiva, de distribución de la riqueza. Y bueno, esa es una consigna, digamos, es un desafío y una agenda que está claramente pendiente, ¿no? Más que nunca ahora con este modelo neoliberal que se reinstaló hace 3 años ya.
y ese sigue siendo el desafío, ¿no? Hablabas del plano internacional y antes de entrar en lo local, ¿cómo ves el mundo hoy y frente a lo que están haciendo los estados en virtud de lo que pasa con las políticas de Trump en Estados Unidos, el Brexit? ¿Cuál es el rol de ese estado en materia económica? Digo, ya dejamos atrás el paradigma de la globalización y ahora, ¿cómo se puede decir que estamos? ¿Qué hace el Estado en sus economías? Yo no creo que hayamos dejado detrás el paradigma de la globalización. Creo que la globalización del neoliberal, la globalización neoliberal, por decirla, definida de alguna manera, es la globalización de los últimos 40 años a nivel internacional, que está hegemonizada por los intereses del capital financiero. Es una globalización financiera, es una globalización que ha dejado de lado los intereses del mundo de la producción, del trabajo, y que ha puesto todo el esfuerzo y todas las políticas y todas las relaciones de fuerza en contra de los trabajadores y a favor del capital más concentrado para que el negocio financiero predomine sobre todo el resto del negocio productivo. Ese es el mundo que que ha generado una creciente desigualdad, este mundo financiarizado, que ha generado una regresividad distributiva, un debilitamiento de los sindicatos, una preeminencia del negocio financiero por sobre el productivo. Y sobre eso ha aparecido un enorme malestar con la globalización, ¿sí? Todos estos episodios que vos estás contando de situaciones a nivel global, como fueron en su momento el Brexit, o las reacciones más de derecha que están apareciendo, no solamente en Estados Unidos con Trump, pero también en otros países de Europa, claramente están diciendo, bueno, las poblaciones están descontentas porque son cada vez más desiguales, falta laburo, está mal pago, etcétera. Lamentablemente fueron reacciones por el lado de la derecha, porque más recientemente en el caso de Brasil. Y Trump en realidad lo que hace es ancarse sobre este malestar y decir, bueno, nosotros vamos a proteger la producción nacional, etcétera, etcétera. Pero la verdad que no solamente no se metió con la cuestión financiera, sino que reguló más todavía el sistema financiero. O sea que ese interés sigue vivito y coleando. Entonces, lo que se advierte sí es que después de que estalla la crisis financiera hace 10 años, lo que ha pasado es una desglobalización comercial. Quiero decir, esta cosa del libre comercio, de los tratados de liberalización comercial, etc. Ahí sí hay una retracción de los estados nacionales que empiezan a defender sus propios mercados internos, ¿sí? Sobre esa situación, que a lo mejor es a la que vos hacías referencia, es cierto que aparece el macrismo con una postura absolutamente descolocada, porque cuando el mundo se está cerrando, cuando el comercio crece a la mitad de lo que crecía antes de la crisis, cuando los precios de las materias primas no están para arriba, sino que están estancados para abajo, es que el macrismo dice, nosotros nos largamos al mundo sin agua, ¿sí? Sin agua. A una pileta sin agua, y así estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? de haber tenido, a mi juicio, un pésimo diagnóstico, porque estos modelos neoliberales, que siempre traen sufrimiento social, productivo, desindustrialización, regresividad, peor aún si el contexto global no acompaña, y la verdad que no lo acompañó a Macri, ¿no? Ellos creían que iban a pasar cosas, que iban a desregular todo, que ellos eran amigos del sistema financiero, vienen de ahí básicamente, y no, el mundo no se comporta así. Y justamente lo que a mí me llama la atención es que cuando uno mira qué está pasando a nivel de las reacciones de muchos países del mundo frente a estas tensiones que se están dando, hay países como, por ejemplo, Rusia, que dice, bueno, nosotros vamos a intercambiar menos en dólares y más en nuestra propia moneda. Turquía, que dice, bueno, ahora los contratos nosotros los vamos a hacer en nuestra propia moneda y no en poseer liras turcas, sino en dólares. Vienen los países del sudeste asiático y le dicen al fondo, nosotros necesitamos seguir controlando y regulando los capitales especulativos porque son muy desestabilizadores. Entonces lo que se advierte es que, claro, si hay interés nacional, la verdad es que los estados reaccionan. Y lo que está pasando en Argentina es todo lo contrario. Todos los días regalamos soberanía. Todos los días la Argentina regala un pedacito de soberanía. Y hablando de lo que está pasando en la Argentina, yo tuve la oportunidad de escucharte el otro día en una charla y vos decías que hay como un exceso de descripción de la situación que estamos viviendo
y una falta de propuestas por ahí, ¿no? De cómo salirnos. A nosotros nos ha pasado entrevistar a otros economistas en este programa, y cuando le decimos, bueno, después de la descripción que hacen de la situación del país, de la creciente desocupación, la inflación, etcétera, la corrida cambiaria que hubo, todas estas cuestiones que vamos describiendo, cuando decís, bueno, ¿de qué manera salimos de esta situación? Si se quiere, en un gobierno de un signo político distinto, sabiendo que es muy difícil que este gobierno cambie el rumbo, y ahí como que los economistas se les sacaban las palabras y dicen, no, de esto no se puede salir, y eso no... No, ¿cómo que no se puede salir? Yo primero soy un bicho político y sé que la política justamente es para cambiar la realidad, y siempre se puede, a través de las decisiones políticas, reorientar los procesos económicos, sociales. Justamente estamos viviendo esta crisis por decisiones políticas, ¿no? Ni por herencias, ni porque el mundo está mal, ni porque nos cayó del cielo un rayo. Simplemente estamos en esta situación por decisiones políticas en función de determinados intereses y divisiones ideológicas. Entonces, los que pensamos que es posible volver a poner a la Argentina en una orientación que privilegie el trabajo argentino, la producción nacional, en un contexto muy complicado, muy complicado, porque va a dejar el país muy complicado este gobierno, ahí lo que hay que replantear es integralmente el modelo económico, ¿no? Porque yo a veces advierto cierto voluntarismo que dicen, bueno, emparchamos un poquito, esto no resiste parches. Esta política, si nosotros decimos que esta es una política económica ahora muy avalada por el Fondo Monetario Internacional, que beneficia únicamente al interés del capital, diría casi fundamentalmente al capital financiero, tenemos que replantear integralmente un proyecto que diga, bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque este gobierno tomó decisiones. ¿Qué decisiones tomó? Por ejemplo, liberar absolutamente el ingreso y salida de capitales especulativos. ¿Qué otra decisión tomó? Liberar y abrir la economía a las importaciones. ¿Qué otra decisión tomó? Desregular absolutamente el mercado de cambio. ¿Se acuerdan? El cepo es el problema, yo libero todo, no va a haber más problemas de dólares. Bueno, liberó todo y tenemos más problemas de dólares. Este gobierno, ¿qué decidió? Desregular al sistema financiero. La verdad que nosotros cambiamos en el 2012 la Carta Orgánica del Banco Central para que el Banco Central recuperara esa capacidad de fijar líneas estratégicas del sistema financiero para orientar el crédito, decir a los bancos a dónde tenían que poner parte de los depósitos del pueblo argentino en la actividad productiva. Todo eso se desreguló absolutamente. ¿El Banco Central hoy tiene alguna función? Y el Banco Central ya tenía poquitas. Cuando un país decide desregular todo, queda sujeto a las decisiones, y a las decisiones pierde capacidad soberana, si vamos a seguir hablando de soberanía, y se la delega al mercado. Hoy diría que con este acuerdo con el fondo es ya ni siquiera para ir al baño tiene capacidad, tiene que pedir permiso para todo el Banco Central. Entonces yo me río porque nosotros nos criticaban porque decíamos que bueno, que nosotros cuestionamos esta idea del Banco Central autónomo, independiente del poder político, y decíamos que eso finalmente lo que ocurría es que cuando sos tan autónomo del poder político democráticamente elegido, termina siendo ¿qué? Absolutamente dependiente del mercado y subordinado a las decisiones de mercados. Ahora se da esa combinación del mercado financiero en Argentina, pero peor aún de las decisiones del Fondo Monetario, de las políticas del Fondo Monetario. Entonces, volviendo a lo que vos decías, Camila, yo creo que sí. Lo primero que hay que decir es que se puede hacer otra cosa. Esa es la primera definición. ¿Sí? Que nada de esto, es tremendo que te digan, no, de esto no se que sabe. nada de esto es inevitable, imposible. Efectivamente. Que va a ser difícil, y que vamos a tener que plantear las prioridades, pero insisto, la prioridad es ver cómo se hace para volver a cuidar el trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué reglas de juego? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, insisto, que el sistema financiero esté en función de la actividad productiva y no de la especulación. Vamos a necesitar que los dólares, que van a ser muy escasos, estén al servicio de la producción también, y no de la especulación, de la fuga de capitales. Vamos a necesitar que haya una política de protección de nuestra producción y de nuestra industria, de administración de las importaciones, una administración inteligente dentro de los pocos grados de libertad que hay, pero hay grados de libertad para plantearse
estas políticas. Vamos a necesitar que también plantear, bueno, el tema fiscal va a estar muy, sabemos que el déficit cero es una mentira, el déficit no es cero, el déficit es de 3,3% del producto y íntegramente ese déficit son intereses de la deuda que va a heredar el próximo gobierno. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar recursos fiscales? Hay muchos sectores que ganaron mucha plata. Y ahí vamos a tener que poner el énfasis para decir, bueno, ¿quiénes son los sectores? ¿Cómo podemos aliviar el peso de los sectores medios y sectores medios bajos sobre todo? Y poner más peso en términos de captación de rentas y recursos fiscales en los sectores de mayor capacidad contributiva. O sea que creo que el desafío el tema de las políticas me parece más sencillo que el de la construcción política y de los consensos sociales, sectoriales, necesarios para poder estar tirando todos para el mismo lado a partir del 2019. ¿no? Mercedes, durante tu gestión en el frente del Banco Central llegamos al récord de reservas en dólares del Banco Central, creo que 52.000 millones. ¿Cómo es hoy la situación de las reservas en el Banco Central, teniendo en cuenta que todos los días se siguen quemando dólares para mantener el tipo de cambio? ¿Y qué pensás de este proyecto que no sé si es un rumor o digamos algo que dejó trascender algún funcionario de la Casa Blanca de dolarización? ¿De la Casa Blanca o de la Casa Blanca? Okay. De dolarización de la economía argentina. ¿Tiene asidero? ¿Hay que preocuparse? Yo no le veo mucho asidero al tema de la dolarización, porque siempre hay que pensar a quién le conviene una dolarización. Ya pensando que resignamos soberanía, ¿sí? Y que las decisiones ya poco se toman en el Ejecutivo, en el Banco Central, en que está en el Ministerio de Economía. ¿Le conviene al negocio financiero la dolarización? Diría que no. ¿Es posible una economía tan compleja? ¿No? Porque es una economía más compleja, tiene cierto aparato industrial. Quiero decir, la dolarización sería realmente difícil de implementar y requeriría además de un apoyo extraordinario de dólares y de financiamiento que no veo que vaya a aparecer. Y finalmente está la cuestión más importante. Eso necesita el tratamiento parlamentario. Ya sé que estamos quemados, que se votó media sanción del presupuesto, se pagan los buitres. Digo, decir, uno puede decir, no confío tanto en que llegó la hora de los bifes, exista la oposición a un proyecto de esa naturaleza. Yo creo que sí, que realmente todos los sectores de la oposición que tienen todavía algún vínculo con el interés nacional no pueden nunca acompañar un proyecto de dolarización que sería tirar la llave en términos de soberanía monetaria y cambiaria. Ya la convertibilidad fue un paso importante en ese sentido. Durante 10 años no se pudo hacer política monetaria y cambiaria. Ya la dolarización sería como un tiro del final. Entonces, por ese lado, no le veo tanto asidero. Sí creo que, volviendo al tema de las reservas, estamos en una situación muy delicada porque no tenemos que creer que está todo solucionado, porque como ha abierto ahora, bueno, un mes sin presiones cambiarias, baja el dólar, entonces todo se está resolviendo. No, la contrapartida de eso es la recesión, la contrapartida de eso son estas tasas de usura que se están pagando y que por lo tanto hay parte de los pesos que antes iban al dólar que se están quedando en plazos fijos. Ahora, ¿es sustentable esto? Yo no creo que sea sustentable. Porque como vos decís, mientras tanto, estos dólares que nos presta el fondo se están yendo parte en fuga y parte a pagar la deuda. Pero esta economía no se están generando las condiciones para ampliar la capacidad de repago, para generar dólares genuinos, de ninguna manera. Entonces, creo que lamentablemente esta es una tranquilidad transitoria del tipo de cambio y que ha hecho el Banco Central con esta nueva regla monetaria, esta tasa del orden del 70%, y está tratando de aumentar nuevamente la especulación, pero en operaciones en pesos, para que no se vayan al dólar. Pero va a ser, me parece que simplemente eso. Esta tranquilidad transitoria, vos el otro día mencionaste una encuesta de Rubier que yo también había leído y que tenía que ver con que la figura de Macri se había recuperado en casi 5 puntos por la estabilidad monetaria. Esta tranquilidad transitoria o que puede tener la Argentina, ¿durará o la especulación será que dure hasta el proceso electoral? Esa es la pregunta del millón. Claro. Esa es la pregunta del millón que todos se hacen. Se llega a la elección del año 2000. Con tan poco, con una pequeña estabilidad monetaria que, como vos bien dijiste también el otro día en una reunión,
no afecta a las variables que están afectando el día a día de cada uno de nosotros, porque la inflación siguen aumentando las prepagas, los medicamentos, los alquileres. Digo, a mí la estabilidad monetaria, la estabilidad del dólar no me ha mejorado tu situación. Claro, digo, la situación sigue empeorando. Entonces digo, pero si por una sensación, porque simplemente para la gente del común es una sensación esto de la estabilidad monetaria temporal, mejora la imagen del presidente, pese a que todas las demás variables son pesimistas o son para peor. Es decir, ellos de alguna manera especulan con que con eso les alcance para superar las elecciones del año que viene. Bueno, yo creo que de ninguna manera les va a alcanzar. Primero porque no está descartado que haya nuevas presiones cambiarias, nuevas presiones devaluatorias. Como recién contaba, la verdad es que no le alcanzan los dólares. Esta ponchada de dólares que le está dando el fondo no le alcanza para pagar los intereses, los servicios de la deuda, el desequilibrio de cuenta corriente que todavía la Argentina tiene, y encima bancar la fuga. Entonces, ellos están apostando que la fuga se detenga un poco. Se detuvo un poco, pero sigue. Entonces, creo lo que yo sí planteaba por ahí en la reunión que estuvimos conversando estas cosas, es que los que creemos que tenemos que plantearle a la sociedad un proyecto superador, un proyecto distinto, recrear esperanza, no tiene que ser pensando que todo se va a ir al diablo y que por lo tanto van a venir al pie. No, nosotros tenemos la obligación política de plantear un proyecto alternativo con crisis antes o sin crisis, ¿sí? Porque sabemos que aunque no haya un desmadre cambiario y que consigan más fondos de afuera, cosa que dudo, pero hagamos esa hipótesis. Bueno, nosotros tenemos que volver a convocar a partir de otro proyecto de futuro, de otro proyecto de trabajo, de otro proyecto de país, de sociedad, de distribución de la riqueza, y eso es lo que hay que construir, y sobre todo, insisto mucho, en la legitimidad política y social para hacer las cosas que vamos a tener que encarar después del 2019, porque hay que sentarse a negociar con el Fondo Monetario, hay que sentarse a negociar con el Fondo y decir, bueno, a ver, ¿cómo se paga esto? Porque este gobierno nos va a dejar más de 50.000 millones de dólares solo de deuda con el Fondo. El 90% de la línea de crédito del Fondo se la va a dar este gobierno. Y al próximo, justamente para condicionarlo a priori, le va a dejar dos mangos y todos los servicios que tiene que pagar. Entonces, esa sí va a ser una herencia muy pesada. Entonces, creo que es muy importante tener ese respaldo y esa legitimidad del pueblo argentino para sentarse a dar las discusiones que vamos a tener que dar con todos los intereses más concentrados, con el fondo en la cabeza, ¿no? Ahora vos, Mercedes, ¿ves un pueblo movilizado por reivindicar estas causas? Es decir, lo que fue la causa de el no pago a los fondos buitres y con la consiguiente negociación que llevó adelante la anterior administración para de alguna manera ver cómo salía el Estado de esa situación, o otras causas como por ejemplo que tienen que ver con la administración de la economía, ya sea los fondos de la garantía y sustentabilidad del ANSES y la reforma previsional. ¿Vos ves que hay una población dispuesta a movilizarse, que puede de alguna manera generar mover el amperímetro para que esto no suceda? Yo creo que la sociedad argentina está movilizada. Yo creo que la sociedad argentina está movilizada y todos los días tenemos expresiones de resistencia y de confrontación con este proyecto neoliberal. Yo no recuerdo otro gobierno que haya tenido tantas movilizaciones populares como tiene este. Y ya tanto es así que además el sindicalismo ahora ha asumido un rol bastante más activo, ¿no? Frente a la movilización más social y sectorial que se estaba dando. Yo creo que en la política o la confluencia, en una construcción de una frente político, contra el neoliberalismo, tiene que catalizar todos estos esfuerzos que se están haciendo quizás de manera aislada. Y sobre todo, vos decías el pago a los fondos buitre o cosas que por ahí para el común de la gente es más abstracto, ¿no? La cuestión de
de temas específicos, hasta lo del presupuesto. ¿En qué me cambia mi presupuesto? Si se vota, no se vota. Es difícil de entender para la mujer y el hombre de a pie en qué le cambia la vida el presupuesto. Entonces, me parece que ahí aparece la política, ¿no? Para tratar de generar conciencia y mucho trabajo de diálogo desde abajo hacia arriba en esa construcción y en esa movilización que vamos a tener que ir catalizando de aquí al 2019. Sí, lo decía también incluyendo obviamente lo que significa el retorno al Fondo Monetario Internacional, cuando en un contexto de hace 10 años quizás para la Argentina, volver al fondo luego de lo que significó la política de desendeudamiento y en definitiva de recupero de soberanía, que creo que es lo importante, probablemente hubiera sido mucho más resistida por la sociedad. Pero bueno, quizás ahora uno espera mucho más, como también del sindicalismo, pero bueno. Yo creo que no va a ser fácil. Por eso creo que este gobierno se tiene que ir el 10 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque la verdad que muchas cosas de las que este proyecto político refundacional de la Argentina quería hacer no las pudo hacer porque no les dio la relación de fuerzas. Muchas de las cosas que el Fondo Monetario está tratando de que haga, ¿no? Y que muchas tienen formato legislativo, ¿no? Ya sea reforma laboral, carta orgánica, cambio en el régimen previsional. Creo que no tienen espacio, no. Es impensable que el año que viene pueda haber plafón legislativo para dar estos debates. Ahora, me preocupa, sí, en una situación muy crítica que va a dejar qué pasa si están 4 años más. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío político enorme, ¿no? Para algunas cosas, algunas especulaciones pavotas que he escuchado, bueno, que se explote a ellos. No es así, nos explota a todos. Y todos los días, insisto, nos limitan la capacidad para salir adelante. Entonces, porque además es natural, digamos. Hoy no sé finalmente qué pasó con los rumores de que se rompía el bloque de Pichetto y por el tema del presupuesto, por diferencias en el presupuesto, y se abrían los tucumanos, los senadores de Tucumán, los senadores de La Pampa, pero tiene que ver con que están atravesando el último año de un gobierno, digamos. Pero si un gobierno se legitima 4 años más, la fuerza de poder, o sea, el poder y la fuerza de poder, la relación de fuerzas cambia significativamente de vuelta, digamos, porque obviamente la apuesta de muchos gobernadores y demás a un gobierno que le queda poco tiempo en funciones, el Pato Rengo, digamos. Claro, no es lo mismo que un gobierno que está legitimado por 4 años más, y es ahí donde pueden profundizar el modelo. Absolutamente, por eso van, y por eso creo que uno no puede estar dormido pensando que la crisis económica va a hacer su trabajo. Creo que ellos están pensando en cómo se reinventan, cómo plantean la cuestión de la comunicación, cómo plantean esta cosa que están todos los días trabajando en decir, bueno, esto es un poco la consecuencia inevitable de las condiciones globales, esto es un poco inevitable de la sequía, esto es inevitable de la lira turca, esto es inevitable. Bueno, no es inevitable, insisto, es todo fruto de decisiones políticas y esta es una crisis autogenerada. Ellos van a decir, bueno, nosotros conseguimos la plata, nosotros vamos a ser los mejores para seguir consiguiendo plata, porque venimos de ese mundo, y entonces vamos a garantizar la sustentabilidad de la deuda y el no default. Ellos van a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, que sabemos que son falacias y sabemos que en lo que van a producir es una acentuación de los problemas de subdesarrollo y de la destrucción productiva y social. Entonces, ¿y la oposición qué tiene que decir? Sintéticamente, porque ya algunas de las cosas las dijiste, ¿no? Acerca de cómo cambiar el modelo económico. Pero sí, nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos otro proyecto de país. Tenemos otro proyecto de país. ¿Y cuál es el núcleo duro de ese proyecto de país? Volver a pensar en el trabajo y un Estado que lidere ese. Cuando yo le escucho a nuestra vicepresidenta decir que el Estado no puede hacer nada, que uno se tiene que autogenerar el trabajo, ¿sí? El emprendedorismo, que las empresas ya fue. No es cierto. Están tratando de despolitizar la cosa pública y nosotros tenemos que politizarla. Tenemos que recuperar un Estado que tenga capacidad soberana para disciplinar, para regular, para arbitrar y que ponga todas las fichas y toda la energía
en recuperar las condiciones para generar riqueza en la economía productiva. Ahora, Vamos a leerle algún mensaje Sí, antes obvio. de los compañeros que nos están escuchando. Bienvenida Mercedes, de Josefina Ceballos. Cuando ella explica la economía parece tan fácil, hace que hasta los que no tenemos idea de economía podamos entender. Este no lo entiendo, no es del Pony. Me mató. ¿Vos Mercedes? No lo entendí. No, yo Fue un tampoco. chiste que no se entiende. Denle un vasito de agua, che, bueno, eso si querés un vasito de agua, ahora se lo vamos a proveer. La pena es, María Josefina, la pena es que no hay demasiada oposición, salvo algunas excepciones. La oposición es servil al gobierno. Bueno, esto no es tan así. Es tan así, cada vez menos. Sebastián Emilio, escuchándolos por primera vez. Saludos a Mercedes, Grosa Mercedes Marco del Pont, Lucía Sibelino. Y bueno, hay otros que también mandan emoticones de agrado y de saludos para Mercedes. Los saludamos a todos. Un Ahora, saludo para todos. como Mercedes decía, que antes decías que es un bicho político, y hablando del rol de la oposición, ¿vos crees que la construcción de esta resistencia, pero en términos político-electorales de cara al 2019, obviamente deseando que este gobierno entregue el mandato el 10 de diciembre del año próximo, ¿vos crees que esa construcción tiene algún límite? Esto en función de aquellos que quizás fueron votados para hacer oposición y a la hora de levantar la mano en el Parlamento no lo han hecho tan así. En estos temas de los cuales hemos hablado, llámese fondos buitres, por ejemplo, ¿vos crees que hay algún tipo de límite a la hora de esa construcción? Yo creo que el límite lo va a poner el proyecto y los contenidos. Creo que no puede ser un pegoteo de nombres en función de simplemente de una construcción circunstancial para ganar las elecciones, porque la verdad que si es un pegoteo y no hay posibilidad de avanzar en un proyecto alternativo, nos la ponemos de sombrero al segundo día, ¿sí? Por eso creo que también, además de tener alianzas políticas, se necesita, insisto mucho en esto, un pueblo que te acompañe. Creo que hay que ser muy no se trata de una foto, se trata de contenidos programáticos muy explícitos. A mí me gusta mucho esto de que el límite tiene que ser el neoliberalismo, porque si uno le pone esa consigna, que es como un referéndum en contra del neoliberalismo, ahí nadie se puede hacer el distraído, porque vos decís, bueno, porque para hablar de trabajo, que queremos promover el trabajo, la riqueza, el crecimiento, el bienestar social, todos lo dice Macri todos los días, ¿no? Necesitamos definir claramente, bueno, estamos en contra de este modelo neoliberal, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que cambiar? Y entonces, ¿qué pasa con el Banco Central? ¿Qué pasa con el sistema financiero? ¿Qué pasa con el mercado de cambios? ¿Qué pasa con la relación con el fondo? Ahí entonces vamos a tener que plantear realmente los contenidos de una agenda absolutamente distinta, donde se planteen los objetivos. Nosotros decíamos que somos militantes del kirchnerismo, pero entendemos que bueno, los valores son los mismos, ¿sí? De lo que se reivindicó tanto en el gobierno de Néstor como de Cristina, pero el país es distinto, el contexto internacional es absolutamente distinto, entonces vamos a tener que generar nuevas condiciones para que esos valores, que son el trabajo, el mercado interno, el progreso social, se puedan materializar, ¿no? Y el Estado, tenemos que cuidar mucho este ataque que todos los días hace el macrismo de lo público. Esto me parece que tenemos que estar muy atentos, porque a veces son muy sutiles en esta cosa, y a veces menos sutiles, ¿no? Cuando te dicen la grasa militante, cuando te dicen que son todos ñoquis, cuando te dicen que los docentes no quieren trabajar, no son muy sutiles. Pero yo advierto, ¿no? En estas cosas. Cuando eliminan ministerios. Cuando eliminan ministerios, pero cuando te dicen que la gente puede ir armada, o que ya no puede, pensarse en que está garantizado un trabajo protegido, ¿qué te están diciendo? El Estado se aparta. Él decide el mercado y vos estás liberado a tu propia suerte. Y el cambio cultural, que porque te hacen creer que vos no podés acceder a determinados bienes, que eso me parece que también es algo paramilitar también. Eso era parte de lo que era la discusión de los subsidios. Nosotros tenemos que reivindicar los subsidios como una parte de una política pública que se implementa en todos los países. A lo mejor ser críticos de cómo fue nuestra política de subsidios, que tendríamos que haber modificado antes, pero no en sí mismo el subsidio. El subsidio es utilizado, insisto, en los países más avanzados y como forma de redistribuir riqueza, ¿no? Mercedes, te agradecemos muchísimo la participación, ha sido un placer que además venga una economista que
nos dé que nos esperanza, enseñe un poco, que nos ¿no? enseñe, pero que además nos dé esperanza, nos diga cuáles pueden ser las alternativas a este gobierno. Y bueno, desde ya volverte a agradecer la participación en el programa, placer, tu un tiempo. placer. Y bueno, los dejamos con el próximo programa, que es Matafuego, y hasta el miércoles que viene, Lucas. Hasta el miércoles que viene en adelante. Nos despedimos de los compañeros de Sigan Telegram. comentando igual si Sí. quieren.